Vamos a comenzar la jornada dentro del ciclo de charlas que se titulan Justicia Penal y Sistema de Administración de Justicia Penal. Hoy vamos a comenzar y la charla que nos convoca tiene que ver con justicia restaurativa en el Código Procesal Penal juvenil, su implementación y su aplicación efectiva. Para dar comienzo y un poco de iluminación a por qué hemos decidido llevar adelante también estas charlas, para ser muy breve, hoy se conmemora el primer el aniversario del fallecimiento del Papa Francisco. Entre las últimas actividades que desarrolló el Papa fue concretamente haber participado de la Cumbre Mundial sobre los Derechos de los Niños. Allí dio un discurso el 3 de febrero del 2025 en el Vaticano, titulado Amémoslo y protejámoslo, y parafraseando, referenció: escuchar a los niños que hoy viven en la violencia, la explotación o la injusticia sirve para reforzar nuestro no a la guerra, a la cultura del descarte y del beneficio en la que todo se compra y se vende sin respeto ni cuidado por la vida, especialmente la vida pequeña e indefensa. Así voy a comenzar a presentar desde mi derecha hacia la izquierda concretamente, hacia la derecha, a la doctora María del Carmen Musa. Ella es abogada, especialista en Derecho Penal y Derecho de Infancia, Adolescencia y Familia, ex jueza de menores, docente de grado y posgrado y creadora de la Fundación Enclave, que es un espacio para la justicia restaurativa. Nos acompaña también la doctora Verónica López. La misma es abogada de la Universidad Nacional de Rosario, tiene un posgrado en Ejecución Penal y Derecho Penitenciario de la Universidad Nacional del Litoral Santa Fe, es máster europea en Sistema Penal y Problemas Sociales por la Universidad de Barcelona y doctorando en Derecho, especialidad Sociología Jurídico-Penal por la misma universidad. Es profesora superior universitaria por la Universidad Católica Argentina en Rosario, mediadora de la Fundación Fraternitas, con especialización en mediación penal por la Universidad Nacional de Rosario y facilitadora comunitaria en conflictos multiparte por la Asociación Respuesta para la Paz de Buenos Aires. Especialista en competencias específicas en derechos de infancia y adolescencia de la Universidad Nacional de Rosario, diplomada en gestión en la justicia penal juvenil por la Universidad de San Isidro, experta profesional y universitaria en prácticas restaurativas de la Federación Española de Mediación y Resolución de Conflictos por la Universidad a Distancia de Madrid, y tiene un posgrado en justicia juvenil restaurativa por la Universidad Nacional de Tucumán. Fue la creadora de las oficinas de mediación penal de la Dirección de Desjudicialización de la Solución de Conflictos Interpersonales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, como también del Centro de Mediación de la Municipalidad de Funes, provincia de Santa Fe. Además de dar clases en diversas universidades e instituciones, es vicepresidenta del Instituto de Justicia Penal Juvenil, del Colegio de Magistrados Zona Sur de la provincia de Santa Fe, y también es socia activa de la Red de Mujeres para la Justicia. Actualmente es fiscal adjunta del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe en la ciudad de Rosario. Nos acompaña también la doctora María Julia Maldonado. La misma es abogada por la Universidad Nacional de Rosario, ex integrante del equipo interdisciplinario del Servicio Local de Niñez de la localidad de Villa Gobernador Galvez y ex coordinadora general de Género, Diversidad y Niñez de la misma ciudad. Ahora sí las dejo con las panelistas. Hago micrófono, ¿no? Y vos ahora ponés el buenas tardes, el compartir pantalla. Bueno, yo me quedaría tranquila. Primero agradezco infinitamente de que me hayan convocado, porque yo fui 17 años jueza de menores, función que ya no existe más, porque los jueces de menores no existen más. Hoy son jueces de responsabilidad penal juvenil. Y bueno, cuando uno deja esa función, que la verdad que fue muy, muy hermosa para mí, se va transformando en un muerto civil. Entonces, cuando ustedes me llaman, pese a que todo esto me da mucho temor, aunque soy docente, digo que sí como para pellizcarme y decir, no, 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 no estoy muerta, no, no, acá estoy. Y a lo mejor puedo aportar algo. Lo que me gustaría aportar hoy, y después esto es un conversatorio, así que es tirar un par de ideas para después conversar.
precisamente entre todos, es, yo quisiese aclarar un par de conceptos. El abuelo de la justicia restaurativa, ya no se puede decir de la justicia restaurativa moderna, porque la justicia restaurativa abreva de prácticas de pueblos originarios en cuanto al modo de tratar, de gestionar la comunidad. En la modernidad, década del 70, un menonita, con lo cual no es un dato menor, porque estamos hablando de un sustento con una tradición espiritual, puede ser menonita, católico, evangélico, budista, lo que se les ocurra, pero cuando hablamos de justicia restaurativa moderna, estamos hablando de una tradición espiritual. Cada cosa que digo merecería todo un comentario. Si quieren, lo dejamos para después. Este señor, Howard Serr, define a la justicia restaurativa como un proceso dirigido a involucrar, dentro de lo posible, a todos los que tengan un interés en una ofensa particular. O sea, si hablamos de justicia restaurativa, hablamos de un daño. Y la justicia restaurativa moderna nace de el daño tipificado como delito causado por un joven, un menor de edad. Porque en realidad, la anécdota es que alguien que cuidaba, lo que hoy dicen el empleado del SEP juvenil, de la cárcel de menores, el celador, habrá estado bastante aburrido cuidando a los presos que estaban allí, pibes que estaban en un instituto, y se les ocurrió, viendo la ebullición que había, empezar a hablar con ellos y preguntarles qué habían hecho y a ver si tenían registro de lo que habían hecho y vincularlos con sus víctimas, con las personas damnificadas y ver cómo reparaban lo que habían hecho. No se puede reparar lo que no se reconoce que se hizo, porque había que volver a tejer los lazos comunitarios, porque estos chicos, que es lo que pasa con todos los presos, chicos y no tan chicos, se supone, por eso de los fines de la prevención general, positiva y prevención especial, que un día va a salir. A lo mejor nadie quiere que salga, pero va a salir. Y cuando salga de la cárcel, tiene que ir a algún lugar. ¿Y a qué lugar va a ir? Y al mismo barrio, en la misma casa, donde seguramente la madre, si está viva, lo está esperando. Porque las madres siempre estamos, no por buenas, sino porque no nos queda otra. Porque de los hijos no nos podemos divorciar. Entonces, ¿dónde va a ir el expreso? A la casa de la madre. Y la madre, que ya se acostumbró a vivir sin él y que a lo mejor, aunque no lo pueda decir, prefiere hacer la cola los domingos, aunque sea una vez por mes, y llevarle la comida y ir a visitarlo, ahora lo tiene en su casa. A un adulto al que casi no conoce y que se le llega peor de lo que se fue. Y que no tiene trabajo y no tiene posibilidad para darle. Bueno, este muchacho, el Yancy, que era oficial de la libertad vigilada, logró eso, vincular a estos muchachitos que estaban presos con sus víctimas. Y de allí surge el primer programa que se llamó de mediación víctima-ofensor. Howard Serr, que es el abuelo de la justicia restaurativa moderna, dice que es un proceso dirigido a involucrar dentro de lo posible a todos los que tengan un interés en una ofensa particular e identificar y atender colectivamente los daños, necesidades y obligaciones derivadas de dicha ofensa con el propósito de sanar y enmendar los daños de la mejor manera posible. Si hablamos de justicia, yo estoy siguiendo los lineamientos del Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas y estoy siguiendo los conceptos de la Sociedad Internacional de Justicia Restaurativa. Entonces, me interesa mostrarles desde dónde lo pienso yo. A lo mejor, incluso con las personas del panel que vamos a hablar de justicia restaurativa, no todas coincidimos. A lo mejor sí.
ahora les explico por qué hago esta aclaración. Justicia restaurativa, hay justicia restaurativa cuando intervienen estas tres partes. La víctima, el victimario y la comunidad. Entonces, cuando le damos participación a esas tres partes, eso que vamos a abordar esa práctica es completamente restaurativa. Y lo completamente restaurativo es la práctica formal por excelencia, el encuentro víctima-ofensor. Si nosotros hablamos de justicia restaurativa, hablamos de justicia penal. ¿Cuáles son las prácticas formales de justicia restaurativa? El círculo restaurativo y la reunión restaurativa. Reunión restaurativa, que en algunas partes del mundo le dicen reunión restaurativa, a mí me gusta usar encuentro víctima-ofensor. Ese encuentro víctima-ofensor no es la víctima y el ofensor solamente, como puede ser en una mediación penal, sino que están siempre los referentes afectivos de uno y otro, las víctimas directas e indirectas y miembros de la comunidad también afectados por el delito, porque esto implica que ese daño tiene un efecto no solamente en esa víctima primaria, sino en todo el conjunto. Hay prácticas informales, desde la escucha, la declaración afectiva, el diálogo restaurativo, la pequeña reunión espontánea. Ahora, hay que tener cuidado con una cosa. Siempre en justicia restaurativa nos sentamos en círculo, incluso cuando hay encuentro víctima-ofensor, nos sentamos en círculo. Hago una aclaración, el encuentro víctima-ofensor es uno solo. No es como la mediación que puede haber varias, es uno, que requiere a veces mucha preparación. ¿Siempre se logra? No, no se logra siempre. Y si no se logra, ¿es muy grande la frustración? No, porque uno puede trabajar de manera restaurativa solo con el ofensor, solo con la víctima, con la comunidad. Eso será parcialmente restaurativo. Lo íntegramente restaurativo es cuando están todos sentados en círculo, pero el sentarse en círculo por sí mismo no significa que eso sea justicia restaurativa. Nos podemos sentar en círculo para tomar mates y está buenísimo, pero eso, el sentarse en círculo y mirarnos a los ojos, es una práctica muy interesante para crear fratria, pero eso solo no es justicia restaurativa. La justicia restaurativa no es un conjunto de herramientas, es una filosofía, es un modo de plantarse en el mundo. Hay quien piensa que si hay justicia restaurativa, no puede convivir con la justicia tradicional, que es alternativa a la justicia tradicional. Otros consideramos que es complementaria, que hay situaciones en donde el Estado va a decidir no investigar para llevar un proceso penal, pero sí puede llevar a un proceso restaurativo o a otros métodos de acercamiento entre víctima y ofensor, no necesariamente justicia restaurativa, y en otras circunstancias puede ser que sea alternativo o que sea complementario. Uno puede hacer este tipo de prácticas, llevarlas durante el cumplimiento de pena o para establecer condiciones para la suspensión del juicio a prueba, por ejemplo, o paralela, concomitante con el proceso penal. La última diapo que tengo, ¿y qué estoy haciendo? Y no la tengo. Bueno, la última diapositiva que tengo se ve que no está y se debe indudablemente a mí. Ah, no, ahí estaba, esta. Bueno, el título del panel de hoy era Justicia Restaurativa y Código Procesal Penal Juvenil Santafesino.
El Código Procesal Penal Juvenil Santafesino, Ley 14288, en el artículo 3 establece los principios sobre lo que se sustenta el sistema de enjuiciamiento penal para adolescentes. El artículo 3. El inciso 3 establece el principio de justicia restaurativa. Y ya acá tenemos, a mi criterio, una pequeña ensalada, porque te dice que el proceso penal juvenil tiene como objetivo fundamentales la reintegración social de la persona menor de edad, la restauración de la paz y la reparación del daño ocasionado. Y después te dice que hay que recurrir a instancias de diálogo, reflexión, mediación. La mediación tiene algo de restauración, pero mediación es mediación. Conciliación, que es un método de resolución de conflictos, pareciera que asocia el delito con conflicto. Y el delito puede estar sustentado en conflictos anteriores y el delito en sí genera conflictos. Pero delito es delito. Por eso dice, todas esas instancias que favorezcan la responsabilización de la persona menor de edad y el consenso de soluciones al conflicto. La víctima no tiene un conflicto con el ofensor, ni el ofensor lo tiene con la víctima. La víctima está dolida, está dañada y tiene generalmente mucha rabia y hay que darle lugar a esa rabia y esperar que pase el tiempo. Y tiene todo su derecho de no querer verlo al principio. Entonces, traspolar el delito al conflicto a mí personalmente me hace ruido. Y está visto también esto, el principio de justicia restaurativa, como desjudicialización. Promoción de medidas no punitivas es justicia restaurativa, pero de abordaje del conflicto. Entonces, hay un poco una ensalada de conceptos. Ustedes dirán, bueno, si esto es un principio, el articulado del código debe aludir varias veces a la justicia restaurativa. Nunca, nunca más. Es un principio que está allí y después podríamos, sin aludir a la justicia restaurativa, cuando habla de medidas socioeducativas, que pone en el 35, inciso H, la reparación integral a la víctima. Es más, lo pone como una medida entre el catálogo de las penas. La última pena es la privación de libertad. Entonces, como que la reintegración a la víctima es una pena. E incluso en algún momento permite suplantar la privación de libertad con esa reintegración. Bueno, esto a nivel provincial. Ustedes todos saben, bueno, y han hecho alguna jornada ya de régimen nacional. Nos ha cambiado superlativamente el modo de, no sé si el modo de pensar, eso da para otras varias jornadas. La ley nacional ni siquiera la menciona a la justicia restaurativa. Que no la mencione no significa que esté prohibida. Es preferible para que la trate mal o que la prohíba, no diga nada y nos podemos meter en esto. Voy estrechamente a lo que la experiencia me ha permitido sumar. Ahora estamos en este momento, no solamente en la provincia de Santa Fe, hemos tenido el caso de San Cristóbal, que nos tiene a todos perplejos aún, y a partir de ese caso, no sé si fue un detonante, aparecen los mensajes de tiroteos en las escuelas. Y estábamos hablando antes de empezar, las disposiciones triministeriales, porque son 3 ministerios involucrados del Poder Ejecutivo Provincial, que le dice a la población de que esto es un delito y que va a intervenir la justicia penal para tratar el delito.
Hace 4 años me pasó, siendo yo magistrada, que también hubo una situación, pero no fue era moda las amenazas de bomba. Pero esto no era una amenaza de bomba. Esto coincidió cuando, si ustedes recuerdan, en Rosario se reunieron todos los jueces federales en la Facultad de Derecho. Y Rosario estaba un poquito convulsionada. Y entonces estaba toda la zona blindada y toda la policía allí y teníamos mucho temor. Y resulta que entre las amenazas amenazas de todo tipo, eh, sucede que aparece en dos escuelas la amenaza de que, no de que iban a tirotear o que había una bomba, sino que iban a matar a fulano, mengano, sultano y perengano. Les puedo asegurar que a todas luces eso era una broma. Ah, y firmaban algo así como que, van a ver, somos los monos. Ni los monos ni los monitos podrían escribir tan bien. O sea, eso no se notaba a simple vista de que eso no tenía nada de amenaza, pero estábamos todos en carne viva. Una representante legal de una escuela, cuando vio eso, fue a la policía, denunció. No me acuerdo quién era el fiscal. El fiscal investigó. Uno era un grupo de alumnos, lo estoy viendo porque está un representante legal de una escuela, era de tu escuela, uno. Había gente de clase media, no eran, y eran pibes que se conocían de un club, varones y chicas, más varones. Y empezaron a bromear, y mira si hacemos esto, y mira si decimos lo otro, y se empezaron a cargar entre ellos, y alguien viralizó y llega a 2 o 3 escuelas y una representante legal va y hace la denuncia. Eh, Había de todas las edades, pero el delito en sí, no había delito. No había delito porque había un animus jocandi, pero el fiscal se había perdido todo el día investigando y además la representante legal había hecho la denuncia y además había que marcarle a estos chicos de que no, lo que habían hecho no estaba bien, que es todo un tema, ¿eh? Porque con esto de la mínima intervención penal, que es un principio elemental, pero no le des intervención penal, pero dale alguna intervención. Y resulta que la intervención penal viene siendo la única. Entonces, eh, esa intervención penal sirvió para entrar allí con una herramienta de justicia restaurativa, que fue un círculo que lo improvisamos, y vinieron algunos acompañados de sus padres. Los padres en general, les digo, gente de clase media, había algún hijo de magistrado también ahí, bastante ofuscado por hacerles perder la mañana e ir por una broma al tribunal. Y nos sentamos en círculo y nobleza obliga, les dije, miren, yo soy la jueza del caso, esto es no punible. Desde ya les aviso que sanción penal no va a haber. Había un tema de edad, porque había gente que tenía menos de 16 años, edad de punibilidad en ese momento y hoy hasta septiembre. Y por el tipo de delito, primero que no sé, yo no les dije, no, les dije que eran no punibles, no les dije, miren, acá no hay delito. Y había padres muy ofuscados, y hicimos el experimento con algunos empleados del juzgado. Y uno de los chicos, que no era de tu escuela, pidió la palabra. En realidad ahí se habla con un objeto de diálogo, tiene una serie de protocolos, pero... Y él pidió la palabra y dijo, yo quiero decir que esto es a causa mía.
fui yo el que no medí las consecuencias. Entonces, los padres, que estaban muy indignados, hubo un hombre que empezó a llorar. Entonces, y lo felicitó al pibe y le dijo, bueno, me gustaría tener un hijo como vos, que se haga cargo. Eh, Fue una experiencia muy conmovedora. Después hicimos otro círculo con todos, porque en realidad era una broma de todos, pero había uno que había puesto el dedo y le había dado el clic de salida. Y aunque les parezca mentira, dijimos, bueno, ¿y cómo reparamos? Porque acá no tenemos la víctima es la sociedad en general. Y este fiscal que tuvo que gastar todo el día investigando esto, ¿cómo hacemos para reparar? Entonces surgió de ellos, era para trabajarlo más largo, ¿no? Pero surgió de ellos y, bueno, vamos a hacer algo para que nuestros compañeros eh, nos vamos a hacer cargo. Por eso en la justicia restaurativa se habla de trabajar con los afectos y uno de los afectos la vergüenza. Walfreud habla de la vergüenza reintegradora, no de la vergüenza estigmatizante, porque el pibe pidió la palabra y dijo fui yo y sintió que... Y entonces algunos compañeros lo miraron y empezaron a bajar la cabeza y decir, no, bueno, pero yo también fui, porque ¿cómo hago y te mando al frente solo? Bueno, lo más difícil fue eh, trabajar con la escuela, porque este chico venía al juzgado, preparó, vamos a hablar de la importancia de la diferencia entre lo público y lo privado, el manejo de redes sociales. El director de la escuela privada, le dijo, no, eso ya lo saben. Eso ya se habló mucho de esto. El director, en realidad, lo que quería era que él se pusiera unas orejas de burro y apareciera pidiendo disculpas públicas en el acto de izamiento de la bandera. Y quería sangre. O sea que como comunidad, como estamos en el primer alfabeto, de decir, bueno, a ver, eh, ¿qué castigo le damos a este? Si él reconoció que había sido una huevada lo que había hecho y que había hecho gastar un montón de recursos públicos, tiempo, entre otras cosas. Bueno, me acuerdo que fuimos a la escuela y lo acompañé, porque dije, si este lo largo solo, lo masacran. Y bueno, medio como para cumplir, y aparte si estaba la jueza, esta mujer también que quiere. Bueno, a ver, terminaba el año, porque le dieron el último pedacito de clase que les quedaba, había faltado un profesor, entonces en vez de poner a los alumnos de quinto, creo que pusieron a los alumnos de primer año. Y, y él contó lo que había pasado y que no se había dado cuenta y que estaba arrepentido de lo que había hecho. Entonces, me fui un poco, pero lo hablábamos antes de arrancar. Hoy parece que buscamos punir, que buscamos penar. Si la justicia penal juvenil, mal llamada juvenil porque tendría que ser justicia penal adolescente, es la puerta de entrada para que nosotros trabajemos de manera restaurativa, bienvenido sea. Eh, el código dice poco, no sé, no me compete a mí ni es el tema de hoy, cómo van a armonizar este Código Procesal Penal Juvenil con la 27.801, porque hay cosas que se dan medio de patadas y hay competencias, esto es delegado o no delegado, hay colisión de normas. Y hay vacíos, hay silencios que depende de los operadores cómo los quieren llenar. Eh, a la ley más punitiva la podemos torcer para el lado que querramos. Si nosotros nos convencemos de que las personas
si somos capaces de separar el acto de la persona, la ofensa del ofensor. Si somos capaces de hacer un voto de fe en que la gente puede cambiar, que todos nos podemos equivocar y que estamos en condiciones de asumir la responsabilidad, sabiendo de que hay casos que no, pero si nos convencemos de eso, esta ley punitiva la podemos usar en nuestro favor. Y bueno, como esto es un conversatorio, usé más del tiempo que me correspondía, perdón, y dejamos las preguntas y los comentarios y las reflexiones para el final. Y te paso el micrófono, Verónica López. Buenísimo, muchas gracias, María del Carmen. Para hacer esto más conversatorio, me parece que lo interesante es poder seguir la línea que María del Carmen estaba refiriendo. Voy a sumar a lo que ella comentaba, no solamente la ley nacional, sino el Código Procesal Penal Juvenil, sino lo que tenemos que tener en cuenta es la Convención Internacional de los Derechos del Niño con las interpretaciones que se hacen, ¿sí? La Observación General 24 específicamente, como el bloque de constitucionalidad que de alguna manera puede releer o ayudarnos a releer la ley nacional y el Código Procesal Penal Juvenil. Teniendo en cuenta este bloque de constitucionalidad, podemos reinterpretar y podemos trabajar justamente este derecho penal especial, digamos, la especialidad del derecho penal juvenil, no dejarla solo en un principio tirado, sino trabajarlo en nuestra práctica cotidiana, ya sea en el lugar donde estamos. Y bueno, una pequeña cuestión, estoy acá a nivel personal, digamos, soy docente, he estudiado, me he dedicado gran parte de mi vida a trabajar y a estudiar de esto, y principalmente entendiendo de que no solamente para adultos a nivel penal, sino también para jóvenes, no solo la punición es una respuesta. Y es más, muchas veces no es ni siquiera la respuesta adecuada a la conflictividad ni a la necesidad de las propias víctimas. No quiero perder el hilo de lo que estaba diciendo María Angélica, María Carmen, que voy a seguir en ella. Siempre cuando hablamos de justicia restaurativa tenemos que partir no de ley ni de derecho penal. Los abogados nos cuesta muchísimo, pero tenemos que partir del conflicto. El conflicto no es necesariamente malo y es necesariamente una situación en la cual los seres humanos nos vemos involucrados y a partir de lo cual podemos generar cambios. Depende cómo abordamos ese conflicto. Y precisamente este conflicto no necesariamente es negativo, ¿sí? Y no necesariamente es violento. Cuando hablamos de conflictividad penal, necesariamente sí nos vamos a una de esas características que sí es la violencia. El concepto de Hauersen es exactamente el mismo que refirió María del Carmen, pero acá, como ella lo llamó abuelo, y me parece acertado por la cantidad de años que ya ha hecho un librito, un pequeño libro de justicia restaurativa que es muy chiquito, que invito a todas y a todos que lo lean, si no yo los puedo pasar para que se circularice, que basa los principios de la justicia restaurativa que todos los países del mundo lo han tenido originariamente, incluso los argentinos, la comunidad mapuche en el sur de nuestro país. Una vez hace como 10 o 15 años, sí, hace como 10 o 15 años hizo un estudio el Poder Judicial de Neuquén hacia las comunidades mapuches de cómo resolvían sus propios conflictos y precisamente lo que descubrieron ellos a través de este trabajo de investigación fue que las comunidades mapuches hace muchísimos años y hoy incluso resuelven sus propios conflictos de manera restaurativa, hoy le diríamos restaurativa, siguiendo a Hauersen, pero es de esa manera. Hablando con un lonco mapuche se le preguntaba, pero ¿cómo es que ustedes resuelven sus conflictos? Y él, con una naturalidad tremenda, decía, si en nuestra comunidad vemos que una persona le roba la cabra a otro, la pregunta que yo me tengo que hacer como responsable, como lonco, es, ¿qué le pasa a esta persona que está haciendo esto? Y no segmentar, señalar, castigar. Por supuesto que hay una víctima, alguien que le han robado una cabra, pero la primera pregunta que se hacía él como jefe comunitario era esta. Digo, tal vez tenemos que aprender un poco más de ciertas cuestiones que centralmente tenemos los argentinos, por ejemplo, y gran parte del mundo.
Básicamente esto me parece que representa la gran diferencia entre lo que se trata en justicia tradicional, que todos estamos acostumbrados, la mayoría de acá somos penalistas, y justicia restaurativa. La justicia tradicional que se pregunta, ¿qué leyes se han violado? ¿Sí? La justicia restaurativa no se pregunta eso. Pregunta, ¿qué pasó? ¿Quién está afectado? Lo que decía María del Carmen, ¿quién está dañado? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? La justicia tradicional pregunta, ¿quién lo hizo? La justicia restaurativa no. Dice, ¿quién necesita algo? Que muchas veces puede ser la víctima, muchas veces puede ser el victimario. O al revés, no lo sabemos cuando trabajamos, o mi forma de trabajar cuando hago encuentros o hacía encuentros restaurativos, era tratar incluso de sacar esas categorizaciones y hablar de partes en un conflicto, ¿sí? Porque muchas veces el que terminaba, me ha pasado, si quieren después podemos contar incluso anécdotas, en donde la víctima terminaba pagándole un alquiler al victimario. Y siempre, ¿qué está pasando acá? Bueno, porque justamente se trabajaba en base a las necesidades, ¿no? Y la tercera gran diferencia es ¿qué se merece? Decimos, aquel que ha hecho una conducta se merece 4 años. Sí, eso lo decimos los penalistas y lo repetimos. En cambio, la justicia restaurativa pregunta esas necesidades que se pudieron ventilar, ¿cómo las podemos satisfacer? ¿Desde dónde? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cómo hacemos? Entre todos de manera comunitaria para resolver esa satisfacción. Me parece que esto, que es muy sencillo, que son 3 simples preguntas, verdaderamente difieren muchísimo en la forma de trabajar. Mi origen es desde el derecho. Conozco la ley penal, conozco cómo funciona el sistema procesal penal de adulto, juvenil. Sin embargo, eso no quiere decir que no pueda trabajar precisamente desde otro tipo de cuestiones, a nivel formal o a nivel informal, como marcaba que yo tengo más o menos el mismo cuadrito de ella. Naciones Unidas también tiene un concepto bastante similar al de Jaguarsen, que básicamente habla de sanación. Esto es lo interesante. Cuando un abogado lee sanación, dice, no, esto no es nuestro, esto es de la medicina. Bueno, hay que animarse a tratar de trabajar justamente con otras disciplinas para que nos enseñen, nos ayuden a pensar estos conceptos, que no es sanación a nivel de sanar una enfermedad, sino de sanar un tejido social que está roto, sanar una conflictividad familiar que no ha podido encontrar una solución y ha terminado explotando de la manera más violenta, como es con un conflicto penal. Estos son los 3 pilares que también hablaba hace un ratito María del Carmen, que todo está en el pequeño libro de la justicia restaurativa, que los invito a leer para no ser pesada, pero es daños, necesidades, obligaciones y implicación de todos los afectados. Cuando más involucrados hay en la posibilidad de una resolución pacífica de conflictos, mejor es no solamente la búsqueda de esas soluciones, sino la posibilidad de la concreción de esas soluciones pacíficas, no solamente de este conflicto, sino a través del tiempo. A mí me ha pasado cosas muy graciosas, como que cuando se ha podido hacer verdaderamente un encuentro restaurativo, a veces en mi rol como fiscal me ha venido a tocar la puerta un imputado y dice, mire, yo no puedo hablar con usted tiene que ir a hablar con su defensor. No, yo me arreglé, pero tengo un conflicto. O sea, me venían a buscar los propios imputados porque tenían ellos como víctimas otra situación, no sabían muy bien qué había sucedido, pero habían encontrado un lugar en donde poder trabajar esta conflictividad que a ellos lo habían tenido desde otro lugar, ¿no? Para la mentalidad procesalista penal, ¿no? Hablamos de todo y lo que sí me parece interesante agregar, que una cosa es la justicia restaurativa y otra cosa son las prácticas restaurativas, que se habla un montón por todos lados. Las prácticas restaurativas, ¿qué son? Son una subclase de justicia restaurativa o otra forma, ¿sí? El enfoque restaurativo, como hablaba María del Carmen, como filosofía, puede englobar diferentes tipos de prácticas, ¿sí? Que la práctica reactiva justamente es la justicia restaurativa. Es una vez que el conflicto está ya explotado, vienen a solucionar. Pero muchas veces hay prácticas restaurativas que son preventivas o proactivas, que son precisamente las que sirven a instituciones escolares, a instituciones educativas, a instituciones grupales como el Colegio de Abogados, digo, como para generar previamente a la posibilidad de la resolución de un conflicto explotado, la posibilidad de ir buscando soluciones. Se juntan 5º año, 4º año, ¿dónde vamos a ir de viaje de estudio? Para que no nos agarremos a las piñas, empezamos con
herramientas y técnicas de comunicación que trae la justicia restaurativa, pero que de manera preventiva o proactiva, ¿sí? Cuando hablamos de justicia restaurativa penal, generalmente es la reactiva, una vez que ya el conflicto está suscitado, que ya tenemos, por ejemplo, un delito que está tentado o que está consumado. Básicamente, trayendo cuestiones, digamos, de niños, educar a los niños y no, decía Pitágoras que educar a niños y no tener que castigar después a los hombres, ¿no? Básicamente, esto lo traigo de Virginia Domingo, que también es una gran docente que nos ha enseñado a todos. Creo que va a venir también Jan Smith a acompañarlos. No se pierdan las enseñanzas que él puede darnos, porque verdaderamente traen una forma y una práctica de muchísimos años de poder abordar la conflictividad desde otros lugares. Mucho para hablar, pero finalmente quiero cerrar con esto. Generalmente cuando hablamos de justicia restaurativa también hablamos principalmente de las necesidades de las víctimas, y la necesidad de la víctima debe ser tenida en cuenta principalmente en delitos graves, no solamente en delitos pequeños. Muchas veces yo no dejo de preguntar a las víctimas en mi práctica profesional. Hoy a la mañana, bueno, ¿qué quiere usted? Yo quiero justicia. Bien, le digo, ¿y qué quiere decir la justicia? Quiero que pague. Bien. ¿Cómo quiere usted que pague? ¿Qué sé yo? Que pague. Bueno, le digo, a ver, ayúdeme. Que pague estando preso, que pague económicamente, que pague siendo que alguien vaya y le dé golpes, como le dieron a usted. A ver, no sé, porque tal vez en algún tipo de necesidad que usted tenga yo no lo puedo ayudar como funcionaria pública. Y ahí fue donde fuimos desarmando y efectivamente estaba, en ese caso, al infractor yo lo tenía en prisión preventiva, por lo tanto él estaba tranquilo, pero me decía, yo en realidad no quiero que esté preso, yo quiero estar en paz. Bueno, fantástico. Mi práctica profesional debe necesariamente, conociendo las leyes por supuesto, tratar de tender hacia entender lo que quiere esta persona en este proceso. Muchas quieren cárcel, por supuesto, bueno, bienvenido sea. Muchas quieren solamente estar en paz. ¿Qué podemos hacer? ¿Desde dónde podemos ayudar a esta víctima? Porque esta palabra generalmente uno cuesta preguntarle, no sé, a ustedes en sus prácticas profesionales, en sus estudios jurídicos, cuando viene alguna víctima que trabajan desde la querella, ¿no? ¿Qué quieren? Bueno, la cárcel, la sanción jurídico-penal es una de las posibles soluciones. Hay tal vez que indagar un poco más en nuestras prácticas, estemos donde estemos, preguntando qué es lo que necesitan, porque esta víctima se las estudia desde diferentes lugares, ¿no? Pasan por diferentes situaciones, reivindicación, entendimiento. Esto se estudia desde la victimología, es mucho para conversar acá, pero básicamente entender nosotros que lo que tenemos que hacer es acompañar a esta víctima en este proceso justamente con diálogos que puedan tender a la satisfacción de sus intereses, teniendo en cuenta, por supuesto, la ley, que no la podemos conocer. Y lo último que le quiero decir, que muchas veces cuando hablamos de justicia restaurativa es tratar no solamente de atender a la víctima, sino que tratar de traer al infractor hasta el momento en donde estaba. No, precisamente muchísimas veces nosotros no podemos desconocer que desde la criminología se sabe de que el derecho penal trabaja con personas absolutamente vulnerables, desde la edad, desde la condición social. Solamente viendo quiénes integran la población carcelaria hoy en la provincia de Santa Fe lo podemos ver claramente. Precisamente la intervención restaurativa no solamente tiene en cuenta las necesidades de la víctima, sino de tratar de traer al propio infractor a otro lugar diferente desde el cual partió, precisamente para que pueda comprender y entender desde ahí cómo se puede, digamos, salir de esta situación, principalmente para que el infractor deje de ser infractor y delincuente de por vida, y para que la víctima también deje de ser víctima para toda su vida. Ese es el trabajo precisamente restaurativo. Lo hice muy rápido porque lo que me interesa es terminar con la compañera y generar diálogo entre nosotros. Muchas gracias. Hola, buenas noches a todos y todas. En primer lugar, les agradezco la invitación nuevamente a poder disertar con las panelistas, que ya las conozco de algunos otros espacios, y poder abordar hoy el tema de la justicia restaurativa y nuestro Código Procesal Penal Juvenil.
En particular, quiero posicionarme o quiero que ustedes puedan comprender de lo que voy a hablar a través del sistema de promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Como bien lo dijo Candela al presentarme, yo fui parte del sistema de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes a través de mis funciones en el servicio local y después en la coordinación general en la Municipalidad de Villa Gobernador Galvez. Y con base en eso quiero destacar un artículo en particular del código el cual menciona que la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia o el organismo administrativo que en el futuro lo reemplace tendrá a su cargo el impulso y el desarrollo de las medidas de justicia restaurativa que este código promueve. En cuanto a esto, yo puedo celebrarlo y lo comprendo desde este lugar como parte del sistema de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Lo celebro por lo valioso de reconocer a la justicia restaurativa como un modelo, como un paradigma para la resolución de los conflictos y para lograr que el adolescente o el niño identifique su responsabilidad ante un hecho que se ha cometido. También para buscar, de cierta manera, su resocialización a través de mecanismos o de herramientas que le da la justicia restaurativa para abordarlo integralmente. Y en este abordaje integral me parece importante destacar, por eso desde el sistema de protección de derechos, que la Secretaría de Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia o el organismo administrativo que lo reemplace, es el encargado de este impulso y de este desarrollo. ¿Esto qué me lleva a pensar? Me lleva a pensar en principio que hay una intervención administrativa más allá de la judicial, con lo cual el Estado ya no solo va a intervenir desde lo sancionatorio, sino también que tiene la posibilidad o hay una pequeña puerta abierta para intervenir de otra manera. Por otro lado, que esta intervención la realiza un organismo especializado, porque es un organismo que promueve y protege los derechos de niñas, niños y adolescentes, que a su vez se vincula con sus familias en las diferentes intervenciones y que además se encuentra inserto en la sociedad a través de los diferentes equipos que los conforman. Finalmente, todos estos equipos que conforman las diferentes áreas de lo que es la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia son equipos interdisciplinarios, con lo cual el abordaje no solo va a venir dado por un abogado o una abogada, sino también por psicólogos, por trabajadores sociales o incluso por otras profesiones u otras disciplinas. Desde ese lugar y desde el sistema de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, la inclusión de esta mención de la Secretaría como parte de quien impulse este tipo de medidas me lleva también a otro concepto o a otro principio que está encargado, digamos, de modificar la forma de pensar las intervenciones, que tiene que ver con la corresponsabilidad. En cuanto a esto, se refiere a que cada uno de los agentes que intervienen dentro del sistema de protección de derechos tienen que colaborar y tienen que hacerse responsables, corresponsables de la promoción y protección frente a vulneraciones de derechos de niñas, niños y adolescentes. Esto significa que son responsables tanto el Estado como la familia, como los diferentes organismos de la sociedad, de las diferentes partes de la comunidad. Y en esto también se relaciona con lo que ya venían diciendo las compañeras de panel respecto de la intervención de la comunidad y respecto de la intervención de diferentes espacios de la sociedad a los fines de resolver los conflictos. En esta parte y esta forma de ver lo que yo les planteo, no es algo que solamente lo vea desde el sistema de protección de derechos. También fue así plasmado en el informe de gestión de la fiscal general de este año, en el cual hace referencia a la intervención de parte de diferentes espacios del Estado para el abordaje de las problemáticas que se abordan en la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil. Ahora, como les digo lo bueno, les digo también lo malo. Este tipo de abordajes, que si bien enriquecen las intervenciones y nos hacen parar desde otro lugar y quizás es un poco más cercano a la justicia restaurativa, no termina siendo del todo posible, si lo planteamos de esta manera,
porque tenemos diferentes aristas a analizar. En primer lugar, tiene que ver con los recursos materiales y humanos con los que cuenta la Secretaría. A su vez, también tenemos que tener en cuenta que la Secretaría es la cabeza administrativa de todo lo que tiene que ver con el sistema de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Pero en el código no identifica si va a ser la Secretaría a través de la cabeza administrativa o si va a ser la Secretaría a través de las diferentes direcciones que existen en Rosario, en Santa Fe y en el interior, o si van a ser los servicios locales que están en cada ciudad los que se van a encargar de esto. La carga de trabajo que tienen, sobre todo los servicios locales, no solamente en lo que tiene que ver con los jóvenes en conflicto con la ley penal, sino también con situaciones de falta de escolaridad, cuestiones de salud mental, de adicciones que tienen jóvenes, que tienen adolescentes, es un obstáculo grandísimo a los fines de poder llevar adelante este tipo de políticas o esta primera, digamos, aproximación a la justicia restaurativa desde otro ámbito que no sea lo jurídico, lo judicial. Junto con esto, también visualizo o lo entiendo desde la práctica, desde haber estado adentro del sistema de protección de derechos, que otra tensión con este mismo sistema se va a realizar por parte de los operadores. Hay que tener un cambio en la forma de pensamiento, en la forma de intervención que tienen que tener los diferentes operadores a nivel administrativo y a nivel judicial, sin duda. Y esta problemática creciente, que es la que nos convoca en el día de hoy, pero que la podemos nombrar en grandes rasgos como violencia juvenil, no se la aborda solamente o necesariamente a través de lo sancionatorio del poder punitivo del derecho penal, sino que también es necesario que se la aborde desde otros lugares, como por ejemplo desde la justicia restaurativa con prácticas restaurativas. Esto a los fines de lo que ya les han comentado mis dos compañeras de panel, que tienen que ver con la responsabilización del adolescente que cometió o que realizó algún hecho, con la reparación a la víctima, que resulta importante, y con, de cierta manera, la creación o el impulso de una sociedad donde la resolución de conflictos se realicen también de otras maneras, que sean sociedades mucho más justas, pacíficas, que se promueva la cultura de la paz. En cuanto a esto, no es algo que yo les pueda decir que se me haya ocurrido a mí solamente, sino que estas son palabras o son expresiones e ideas que Atilio Álvarez, un defensor de menores e incapaces de Capital Federal, que estuvo 40 años ejerciendo en el cargo, con lo cual de esto sabe mucho más que yo, planteaba la aplicación de la justicia restaurativa de este modo. A estos fines, tenemos que pensar en un proceso penal para los jóvenes que tenga un contenido pedagógico, que nos permita abordarlo desde la justicia penal, desde la justicia restaurativa, donde la justicia penal juvenil pueda tener otro tipo de soluciones y donde se atiendan al adolescente, que es quien vulneró derechos de otras personas, pero que también muchas veces ha sido también un niño al cual se les han vulnerado los derechos, y a las víctimas que también tienen y merecen repararse en el daño que se les ha causado. Bueno, con eso yo finalizo y los dejo para que puedan hacer las preguntas y decir lo que quieran. Bueno, primero agradecerles. Vamos a abrir, como siempre hacemos, el espacio de preguntas. Yo dejo algunos disparadores si quieren ir contestando, y mientras, si quieren ir formulando acá el doctor Sirio, no sé si alguien más va a formular preguntas, pero 3 disparadores, en concreto, cómo se amalgama la nueva Ley Nacional de Responsabilidad Penal Juvenil con la posibilidad de aplicación de la justicia restaurativa. Preguntar concretamente si es posible que desde la justicia penal se trabaje en las otras prácticas restaurativas que tienen que ver con la prevención y el trabajo más bien en comunidad, en acciones positivas, con esto que traía la doctora Maldonado respecto a los organismos de aplicación en lo que tienen que ver con protección de
de las infancias y sí, un poco por lo que pude escuchar del panel, sí es bastante compatible, digamos, el nuevo paradigma de víctimas que trae la reforma de la ley de víctimas con la justicia restaurativa. Sí, sí, lo estoy manejando bien. Parte es el planteo de la última de las panelistas, una cuestión a ver si se encuentra una solución, pero desde la experiencia personal de 40 años, creo que las cosas hay que pensarlas. No sé, hace 40, 39 años más o menos, en el juzgado de faltas, número 1, el Gordo Pereira, algunos que son medios viejos saben quién era ese famoso sumariante, conflicto de 12 personas por lo menos, entre víctimas y infractores. Un conflicto interesante, bastante pesado por la cantidad de gente. Se nos ocurrió decir, che, a ver si podemos solucionar esto. Porque realmente esta gente va a salir de acá y se van a agarrar a trompadas y se nos ocurrió por primera vez algo impensado, lo juntamos a todos en la sala, hablamos con todos y salieron felices, bien, porque era un conflicto interpersonal de familias grandes, típico de fiestas y demás, y creo que se nos ocurrió ahora, hoy, te voy a decir cosas que se pueden identificar con los casos actuales, pero la muerte de una mamá embarazada en manos de un menor no punible, se puede decir hasta el nombre de quién es el menor no punible, porque ya está muerto. El conflicto que se suscita ante todos los medios, una mamá embarazada, este chico la mata, conflicto menor. Fue a decirle, che, ¿por qué estás tirando tiro? Y este fue, pum, le pegó un tiro. Ahora, de ahí en más surgió, para mí, técnicamente hablando, la tragedia de la conflictividad, no de la falta de operadores, sino la absoluta discoordinación de los operadores. Provincia, localidad en donde vivían, después se tuvo que trasladar a otra, entonces intervenían los de Puerto San Martín, los de Funes, los de la provincia. Terminaban llamándome a mí, padres ambos, padre y madre detenidos, me llamaba a mí la directora de la provincia diciendo, doctor, ¿por qué no usted a ver si puede hablar con este chico? Pero yo soy el padre tiene un padrastro famoso, ya ese es mayor, Morocho Mancilla, el padre biológico, o sea, la cantidad de gente sobraba, porque eran muchos, pero nadie se hacía cargo. ¿Por qué? Porque vos lo comentaste recién, la provincia tenía muchos, pero bueno, no se hacían cargo. Pero Funes tenía una psicóloga que poco podía hacer, además no tenía medios. Dice, esto se soluciona con una cuestión educativa, se soluciona con una cuestión de deportes, etcétera, etcétera. Nadie se hacía cargo. En definitiva, me vuelven a llamar, ¿por qué no soluciona este conflicto? Lo vuelvo a llamar, no llegó al estudio, porque lo mataron. O sea, eso me parece que son los grandes conflictos, pero a mí lo que me preocupa fundamentalmente no es la falta de operadores. Estoy diciéndote a vos concretamente, todo el resto creo que más o menos con el transcurso de los años lo sabemos y desde dónde viene la justicia restaurativa y demás. Pero lo que yo veo es la descentralización, la falta de hacerse cargo, la falta de coordinación que en definitiva terminan diciéndome a mí, abogado particular, que ni siquiera era abogado del menor porque era no punible, que me encargara llamándolo por teléfono o trayéndolo a hablar con él. Gracias. Era un poco la problemática. O si me dejas, Fernando, creo que eso se puede sintetizar es la ausencia de ingeniería institucional para resolver una conflictividad y también una falta de entendimiento de qué tipo de conflictividad estamos. Porque no es lo mismo definir un conflicto como un conflicto penal y tratar de darle soluciones penales, como decir que este es un problema de salud y darle otro tipo de cuestiones y de respuestas. Y hay otra parte del Estado
en su totalidad que debe dar respuestas. O a veces es un conflicto que no es ni penal ni de salud, que es un poco más complejo, tal vez como el que nos estamos enfrentando hoy en la provincia de Santa Fe con niños, niñas y adolescentes, que precisamente requiere que se entienda esa complejidad y ese abordaje debe ser abordado con una ingeniería institucional compleja y no simple y sencilla. Me parece que de eso se trata, si tenemos autoridades que están en ese sentido dispuestas a poder encarar ese tipo de soluciones, puede haber respuestas maravillosas. No solamente depende de los operadores, depende también de una ingeniería institucional que pueda dar respuesta a esta conflictividad compleja. Me parece que eso es. Para que no se me vaya la idea, em, yo creo que en algún momento, eh, primero nos hace falta, es decir, ninguna de las que estamos acá diseña políticas públicas. Y para el diseño de una política criminal no se nos pregunta, no dicen, vamos a, che, ¿qué hacemos? Entonces aparece el modo de intervención y no sabemos de quién es la carpintería, quién fabricó ese mueblecito. A los que yo era, o no lo soy más, operadora del sistema, te llega una ley que vos decís, ¿y esto con qué se come? ¿De dónde salió? Porque acá hay mezcolanza de... Eso por un lado, y concomitantemente con esto, el agua ya nos llegó a las orejas, ya nos ahogamos, o sea que hay momentos en que hay que arremangarse y hacer. Hace años que venimos debatiendo cosas, debatiendo mentira, no se debate, se hacen este tipo de... ahora estamos pudiendo conversar, pero al momento de fabricar la herramienta o de fabricar la norma, que también es una herramienta, no sé, se recurre a otro tipo de negociación, pero sentarnos a nosotros en círculo, incluso a condolernos por lo que nos está pasando, no sucede. Entonces, estamos en un espacio calmo, como para poder disentir o no es una... A ver, cuando sale el Código Procesal Penal Juvenil, la Dirección de Niñez fue la que pidió prórroga para poder poner en marcha, entre otras cosas, el tratamiento de la persona no punible y la justicia restaurativa. Tuvo un año de changüí y no le encontró la vuelta. Entonces, nos quejamos porque se baja la edad de punibilidad, que es lo que la provincia estaba esperando que hiciera Nación. Porque, sinceramente, la única oficina abierta los 365 días del año es la Fiscalía Penal. Antes era el juzgado está abierto y la cárcel está abierta. Entonces, alguna vez hablemos de verdad y, por supuesto, que al niño hay que mirarlo desde la Convención dentro del sistema de protección de derechos. El niño que delinque no deja de ser un niño y los principios de la regulación del derecho internacional de los derechos humanos para los niños siguen siendo también aplicables a los niños que delinquen. Pero nadie sabe cómo tratar al niño que delinque. Y el juez penal, el fiscal penal juvenil, a lo mejor sabe un poco más y no puede eludirle al bulto. Entonces, la baja de la edad de punibilidad es una gran solución. Porque ¿qué hacemos con el pibe de 14 años que mató al playero? ¿Qué hicimos? ¿Qué pudimos hacer? Inventar, correrlo del campo del delito, pasarlo, tirarle la pelota al de salud mental, porque total es adicto, gracias a Dios que es adicto, entonces ya está, adicciones, ley de salud mental, y lo metemos al pibe en un programa de testigo protegido. ¿Cómo entiende? ¿Por qué si no es un testigo protegido?
es un homicida que cobró y que como buen pibe eso que cobró lo usó para comprarse una hamburguesa, que era su primera necesidad. Entonces, el sistema de protección de derechos no le encontró la vuelta. Yo no quiero escandalizar a nadie, pero la 26061 y sus réplicas provinciales, entre ellos la 12967, nació abortada. El juzgado de menores, al cual yo, por supuesto, fue mi amorcito, no lo voy a reivindicar, no estoy reivindicando el patronato, pero si había algo bueno que tenía, era que el juez estaba todos los días, el que estaba de turno estaba sábados y domingos también, y como tenía una movilidad del cargo, salvo que se mandara un macanón terrible, que si se lo mandaba en general no lo destituían, y era uno a quien ir a insultar, y se insultaba al mismo, y el juez tenía su equipo. Y eso funcionó. Resulta que vino la 26061 con una carpintería sin autor, porque uno dice, bueno, mira, che, esta ley la hizo Mari Belov. Ah, bueno, Mari Belov. Paternalismo justificado, ¿cómo piensa Mari Belov? No, la hizo García Méndez. Ah, bueno, la hizo García Méndez, es garantía, es penal, es garantía, es el penal para los chicos. Le pone un límite a la pena, garantía del debido proceso, dejémonos de joder, es penal. Pero como no sabemos quién hizo la ley, tampoco podemos ver por dónde corre la idea, la epistemología de ese que trajo la ley. Ahora, me parece que sería bueno sentarnos y decir, che, muchachos, no tenemos idea de qué hacer. ¿Qué hacemos con el pibe que agarró la ametralladora y lo mató al compañero de 13? Ni idea. Bajemos la edad. No, empecemos a ver que esto es un caso, que es imprevisible, porque pensamos que el derecho penal nos da la solución a todo. No, locos va a haber, y locos desatados va a haber, psicópatas va a haber. Y el derecho penal no está para prevenir, porque ninguno sale con el código penal, como dice Zaffaroni, y decir, no, no voy a hacer este delito porque me corresponde tanto. Entonces ya sabemos que la escuela tiene que volver a ser un lugar de contención, que la escuela está detonada, que en realidad esto no es violencia escolar, es violencia social, que el capitalismo, que las reglas de mercado, que bueno, todo eso está hermoso. Ahora, los que son operadores del sistema, no se les puede caer una idea y decir, a ver, muchachos, vamos a hacer algo y lo vamos a ensayar y vamos a darnos un año de plazo, y si vemos que no funcionó, barajamos y damos de nuevo. Porque al Estado, al Poder Ejecutivo, que le toca hacer justicia restaurativa, no dijo, a ver, vamos a ver qué particular hay. A ver, este que tiene esta sociedad, esta ONG, esta fundación, che, ¿no quieren venir? Vengan gratis. ¿Se les ocurre? Díganos, ¿qué se nos ocurre pensar? Ah, no, no. Entonces, hoy es la era de los expertos. Y son expertos. Bueno, el debate es hermoso. Citar autores es preciosísimo, pero hay que hacer. Y yo veo que estuve en los albores de esto, me fui, ya es mi segundo año de jubilada, y seguimos preguntándonos, ¿y qué podemos hacer? Y no es mío, es tuyo, es el gran bonete. Ah, no, yo no. Este es no punible, no me corresponde a mí, niñez. Niñez dice, no, yo, salud mental. Salud mental recibe el paquete y dice, no, pero no es para... Salud mental no, y es la ley de salud mental, que ya estamos pensando en modificarla, pero... Y mientras tanto se nos queman generaciones. Y mientras tanto, aunque no nos guste, a mí personalmente no me gusta la baja de la edad de punibilidad, pero tengo que reconocer que lo único que funciona, que es una puerta de entrada, es la justicia penal. Entonces, si va a llegar la justicia penal, ¿qué hace esa justicia penal? ¿Cómo lo trata? Perdóneme, pero para terminar la idea, es esto.
La ley nacional, vos preguntaste cómo articular lo nacional y lo provincial. No sé cómo lo piensan hacer. Ni me van a preguntar a mí, que no sé nada y no tienen por qué preguntarme. El tema es que no me pregunten a mí, no le preguntan a nadie. Si no le preguntan a nadie y lo hacen bien, vos decís, bueno, bárbaro, pero no le preguntan a nadie y no lo hacen. Hoy, en la provincia de Santa Fe, se investigan, el fiscal aplica un criterio de oportunidad porque no da abasto con todo. Entonces, violencia altamente lesiva, armas, delitos contra la integridad sexual y para de contar. El robo. Y si te robaron, y bueno, al piste, perdiste. Porque no podemos investigar eso. El punto es que un chico, ahora a los 14 años, roba, no pasa nada. Y roba 2 veces, tampoco pasa nada. Recién a la tercera vez. Entonces, el pibe, ¿cómo entiende a la tercera vez? Dice, antes no me dijeron nada, ¿ahora por qué? Entonces el problema está en la cantidad, no en la acción. Eso es lo que va a haber que articular. Porque esa sería la nueva ley penal juvenil, la que deroga la 2278, también es otro engendro, pero le da un amplio poder al juez penal juvenil y al fiscal juvenil. Y uno podría decir, bueno, a ver, vamos a prevenir y vamos a trabajar las primeras causas. Pero si ahora tenemos pibes de 14 años que roban. ¿Y cómo trabajamos las primeras causas? Y bueno, ábranle la puerta para que vaya por el lado de la justicia restaurativa. Pero si no abren la puerta, el de 14 años va a esperar cuando consume el quinto robo, ahí lo van a llamar. Y como tiene muchos antecedentes, van a decir, bueno, ahora va y va preso. Entonces, toda esta perorata, porque vos preguntaste cómo se articula, no sé cómo se articula, pero me parece que para articular hay que sentarse, como estamos ahora, sentarnos así y decir, bueno, a ver, che, tenemos esta responsabilidad, algo tenemos que hacer. Preguntémosle cómo lo hizo Buenos Aires, cómo lo hizo Neuquén, cómo lo hace Córdoba, y ensayemos algo. Pero hagamos. Porque yo estuve 17 años como jueza, y fueron 17 años de debate. Y por ahí nos cayeron las leyes. Primero vino la de salud mental, que tampoco sabemos quién la hizo. Porque a su vez, y esto es una culpa nuestra, como los abogados, todos los que estamos acá somos abogados, ¿no es cierto? Bueno, los abogados hemos dejado que nos dijeran formales, cuadrados, fachos, ustedes no tienen flexibilidad. Entonces, hemos cedido nuestra condición de juristas y empezamos con leyes que hicieron los trabajadores sociales. Entonces, claro, cuando una norma no la redacta un jurista, sino la redacta un equipo interdisciplinario, donde a lo mejor no hay ningún abogado, menos un jurista, y tenemos estas lagunas interpretativas, y esto de que más que laguna es, ¿para dónde van? La ley nacional, la de responsabilidad penal juvenil nacional, ¿para dónde va? Porque es punitiva, pero está bien, pero le da una serie de medidas socioeducativas. ¿Y qué naturaleza jurídica tiene esa medida socioeducativa? ¿Es cautelar? ¿Es socioeducativa? ¿Es complementaria de la pena? ¿Y qué pasa? ¿Para qué le sirve al pibe cumplir con eso socioeducativo? Porque para una recompensa le tenemos que dar. Si terminó la escuela, si le pusimos esto, bueno, un poquito menos de pena le tenemos que dar. No, pero queremos castigar. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo en eso. ¿Qué queremos? ¿Qué es lo que queremos? Y yo considero, no me tiren con nada, pero el niño tiene derecho al límite. El tema es que el único que ha encontrado ponerle un límite mal es el derecho penal. Entonces los adultos, todos los que hemos ocupado cargos y los que no, incluso dentro del ámbito de nuestra familia, no sabemos cómo cuerno ponerle límite a un pibe. No sabemos cómo se hace. Y el niño
tiene derecho al límite. Y nosotros tenemos la responsabilidad ineludible de criarlos. Y no los podemos, hoy estamos discutiendo que no los podemos dejar solos frente a una pantalla. Pero en la República Argentina, en Latinoamérica y en la República Argentina, todo lo que implica una restricción es cercenamiento de la libertad. Y la libertad está antes que la vida y antes que cualquier cosa. Entonces, cualquier restricción que uno le ponga a un chico, cuidado, porque va contra sus derechos. Y ahora estamos viendo las consecuencias. Si hay alguien que lo dejé plantado, pero... No sigo nada, no. Sí, bueno, de mi punto de vista, soy acompañante terapéutico en salud mental y adicciones, promotor en salud e inclusión comunitaria. Yo creo que esto es una decisión política. Creo que los barrios son vulnerables en todos los aspectos. La familia está destruida, los vecinos, en fin. En definitiva, desde mi humilde aporte, creo que se necesita más promotor en salud e inclusión comunitaria. ¿Por qué? Para detectar diferentes casos y de esa forma darle una solución a diferentes situaciones de diferentes edades, niños, niñas y adultos. ¿Por qué no? Adultos mayores. Hoy en día estamos pasando una situación muy compleja con los adultos mayores, por la grave situación económica que estamos pasando, en todos los aspectos. Así que bueno, quería agradecer, muy interesante, y me llevo muchas cosas lindas, mucho aporte, como para plasmar en otros lugares. Muchísimas gracias. Si puedo hacer un aporte a lo que usted está diciendo, la justicia restaurativa generalmente trabaja con personas que tengan la posibilidad de responsabilización. Y cuando hay una o víctima o victimario o parte de la comunidad que tiene problemas de salud mental o problemas de adicciones, generalmente la justicia restaurativa debe necesariamente no abandonar la intervención, sino tomarse un descanso a lo fin de que puedan tener la ayuda terapéutica que necesariamente esas personas tengan para poder volver al proceso restaurativo a poder responsabilizarse. Esto sí, podemos disentir con las compañeras, el menor no tiene que aceptar su responsabilidad. No creo que sea necesario como requisito para que el niño o niña pueda ser parte de un proceso restaurativo, sí tener la posibilidad, digamos, de antemano. Y si está en un proceso de adicción muy complejo, tal vez ese proceso de restaurativo es el que acompaña y ayuda a que ese niño, niña, adolescente pueda empezar una ayuda terapéutica en salud para después volver a la posibilidad que puede ser que no quiera responsabilizarse al final del proceso restaurativo, ¿no? Está bien. Nosotros, digamos, exactamente, como parte, pensándolo desde el proceso penal, se supone que no trabajamos en la prevención, sí el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo a través de las instituciones que sean. Sí, es así. Uno trabaja con el que causó el daño para que se haga cargo. No significa que ya me viene hecho. En este caso que yo conté fue así. El chico era un chico bien comido, de clase media, y entendía que me mandé un moco, porque lo dijo así, y se avergonzó. Eso me vino hecho. Fue como un milagro. Uno trabaja para que se haga cargo. Lo que sí que si llegamos al encuentro, porque el victimario quiere, términos, si ustedes quieren, estigmatizantes, pero bueno, para no hablar de Juan y Pedro, o de Juana y Pedro, decimos víctima y victimario, hay que, a veces lleva varios encuentros para ver si este victimario se hace cargo de lo que hizo. Y no siempre se logra. Lo que sí, no se puede en restaurativa sentar a dos personas como si fuese en un conflicto patrimonial, es decir, estamos en pie de igualdad. No, en dignidad estamos en pie de igualdad,
pero en la situación no, porque vos me agrediste y a lo mejor me agrediste gravemente. Y yo no vengo a negociar con vos, yo lo sumo vengo, ni siquiera vengo a perdonarte, y tampoco vos me venís a pedir perdón. Vemos que salta de eso. Pero sí quiero encontrarme con vos para preguntarte por qué lo hiciste, por ejemplo, o por qué a mí. Ahora, eso se prepara, no se improvisa en el momento, porque tampoco la víctima tiene derecho a ir y insultar o pegar o al imputado. Ni, así como tiene el derecho a no ser revictimizada, también tiene el límite. Bueno, se nos viene un poco la hora encima. Lo primero, agradecerles la presencia, agradecerles abrirnos un poco la mente, creo, a la mayoría de los que estamos acá, somos casi todos, dijimos acá, abogados y por lo tanto tenemos una forma de pensamiento de ver de la realidad muy determinado, muy a partir de la norma. Entonces, todo este tipo de planteos permiten que uno abra un poco la mente. Lógicamente, este para nosotros es el primer encuentro de algo que queremos ir reflexionando a lo largo de varias semanas. Ahora, dos o tres cosas me parecen que quedaron latentes. Hiciste, Verónica, una distinción entre la justicia restaurativa y dijiste también puede ser preventiva, no solamente tiene que ser sanción o reacción. Claro, cuando yo escucho a María del Carmen, a la doctora Musa, perdón, la reacción oportuna frente a situaciones menores también es preventiva. Es decir, la distinción no es tajante. Y cuando plantean de que tenemos que hacer algo, pero hacerlo dentro del marco de un plan estratégico, es decir, hacerlo pensando que cada uno de nuestros pasos tenga que ver con el reconocimiento de la realidad, no voy a usar la palabra conflicto, de la realidad para ser más amplio, que comprende lo que puede haber aflorado con un conflicto a lo que puede llegar a ser toda una situación, incluso social, que está subyacente. Por eso, temas como el que sirvió de detonante para que con la gente del instituto, digamos, nos tenemos que meter en esto, que fue un hecho concreto, puntual, uno lo puede ver como un hecho excepcional y por lo tanto reaccionar frente a la excepción donde uno prácticamente tiene una mayor amplitud de reacción, porque es una excepción, lo puede ver como un síntoma y entonces como frente a cualquier síntoma, eso lo tienen claro los médicos, a mí lo que me interesa es tratar de buscar cuál es la causa subyacente. ¿Por qué? Porque ese síntoma que hoy lo único que me levantó fue 3 grados de temperatura, mañana me puede generar una consecuencia que ya no sea controlable médicamente, o lo puede que ver como la cabeza de un iceberg, que miren lo que le pasó al Titanic. Entonces no se dan cuenta que lo que está debajo es una reacción que puede ser igual. Y también ver cuáles son las consecuencias que puede generar un hecho en particular dentro de la realidad del mundo, en donde la facilidad de comunicación hace que se expandan los efectos. O sea, algo que ocurrió en San Cristóbal, hace 100 años atrás hubiese preocupado nada más que San Cristóbal. Hace 20 años atrás a lo mejor hubiese generado un artículo o algo en la capital de Rosario, pero hoy tiene una expansión tan grande que lo que genera, sobre todo a nivel de las redes sociales, es la posibilidad de que lo excepcional se transforme en una incitación, en un modelo, o en algo que llama la atención. Bueno, frente a todo eso, yo voy a compartir lo de María del Carmen. Frente a todo eso, lo que tenemos, todos los que queremos una preocupación, es decir, estamos dispuestos a colaborar como para que se piense qué se puede hacer y se haga. Pero ese qué se puede hacer comprenda todos estos estamentos. O sea, lo que ocurrió no se soluciona con lo que eventualmente el Estado le haga, no le haga o le pueda hacer al chico, porque ese fue un hecho que por su trascendencia tiene que causar una conmoción y tiene que causar una reacción. Y no cualquier reacción tiene necesariamente que ser punitiva. Yo siempre interpreté la justicia restaurativa como una forma no punitiva, ¿eh? Que trata de buscar el mismo resultado que es restaurador, pero dejando de lado las teorías retribucionistas de la pena, donde creen que la retribución es lo único que hay que hacer. ¿Eh? Entonces,
gracias por todas las reflexiones que nos dejan, pero quedémonos con una idea. Están muy buenos los debates, está muy bueno que los charlemos, pero pensemos en qué podemos hacer. Como Estado tendría que ser una política organizada, en los otros niveles todo lo que puede estar a nivel de uno, como para que de alguna manera este tipo de situaciones incluso afloren antes de que produzcan este tipo de circunstancias, este tipo de consecuencias. No somos psicólogos, no sabemos nada, pero yo no lo conozco, este chico, vi muy poco, nada más que lo que uno ve en la televisión, pero no creo que ese chico se haya levantado ese día y de pronto se haya convertido en una persona que sale a la calle capaz de matar. Tiene que haber habido un montón de síntomas que la familia no captó, que los amigos no se dieron cuenta, que la escuela no se dio cuenta. ¿Eh? Y como uno viene de una formación en un colegio salesiano, donde muchas veces eran los curas los que se daban cuenta y se ponían a charlar con el que quedaba solo en el patio, eh, se puede hacer algo en cualquier nivel y estatalmente tiene que hacer algo organizado con una política y teniendo claramente hacia dónde se va. Después, si sale o no sale, es otro problema. Pero uno tiene que tener en claro qué hace, por qué lo hace y hacia dónde está dirigido, creo. Muy bien. Muchas gracias nuevamente. Por favor.